Bienvenidos a esta nueva versión de Entre Sillas, para la escuela, para la unidad de emprendimiento y pues por supuesto toda la comunidad. Es un gusto tener a nuestro invitado y compartir algo de su experiencia con nuestra comunidad. Les damos la bienvenida profesores, graduados, estudiantes y demás invitados que puedan estar presentes. Esperamos que nos transmitan también sus inquietudes. Al final de la sesión va a haber un espacio para que todos puedan hacer las preguntas. Nuestro invitado de esta tarde es Nelson Fajardo Belmonte. Nelson, bueno, él nos va a contar muchas cosas, por lo tanto no voy a hacer una presentación muy extensa. Datos introductorios iniciales: él es graduado de la escuela, pasó por estas aulas como la gran mayoría de los que estamos aquí, tuvo su formación y pues lo invitamos para hablar sobre su experiencia en lo relacionado con el emprendimiento. Entonces, Nelson, bienvenido. No tengo que decirle que es su casa porque sabe muy bien que esta también es su casa. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, porque para nosotros los emprendedores y tanto pues para todos es muy importante pues conocer como todas las problemáticas que se están dando en este momento. Mi nombre es Nelson Fajardo, ingeniero de sistemas, me gradué hace, ya voy para 20 años. Siempre he sido emprendedor, trabajé un poco tiempo en la organización Ardila y fui el que monté todos los sitios de lo que es RCN Radio, y estuve involucrado también en todos los temas de los sitios del, ¿cómo se llama? Del Ministerio, no del Ministerio de Cultura, sino de, ¿cómo se llama? Donde trabaja Osvaldo también. Entonces, en todo ese tipo de Colciencias, gracias, muchísimas gracias. Y digamos que estuve resolviendo ahí como varios problemas, pero para mí siempre como que estuvo ese hilo desde muy pequeño, fue resolver problemas. Entonces desde siempre mi alma de emprendimiento estuvo ahí. A partir de ahí siempre he estado como les digo, resolviendo problemas, creando aplicaciones. Siempre me gustó, desde que entré a la universidad y entré a estudiar ingeniería de sistemas, fue con el fin de crear juegos. Sin embargo, pues ahí comenzó realmente como todo el tema de llegar muchísimo más como a la sociedad con muchas nuevas tecnologías. He trabajado en todo el tema de aplicaciones móviles desde hace, no sé, 15 años. Estuve trabajando ya desde el principio de inteligencia artificial, he tenido startups de inteligencia artificial. He estado muy cercano a la universidad porque me encanta, digamos, venir a probar, sobre todo en mi alma mater, todo el tema de lo que tengo. Entonces, no sé, algunos de pronto se acuerdan de Mecato, y después Lookup, que era una aplicación que probamos acá para entregarles a ustedes información acerca de la acreditación, donde regalábamos bonos para los restaurantes y eso, y pudieran, digamos, reclamarlos. Y después de esto, pues, como les dije, entró todo el tema de inteligencia artificial hace 5 años. Yo pues me considero pionero en inteligencia artificial aplicada realmente, donde lo que hicimos fue que a partir de una imagen podíamos reconocer información. En el caso de productos de consumo masivo, donde reconocíamos el producto y le entregábamos información a estas grandes empresas para que ellos pudieran realmente ver si el trabajo que estaban haciendo y las estrategias que estaban haciendo se estaban logrando de acuerdo como a todo lo que se había planteado. Duré 5 años en esto. Después de un trabajo de haber reconocido más de 70 millones de imágenes y más de 1.000 millones de objetos en todo este tema, digamos que ahí decidí, porque toda mi carrera y lo que construí fue pues siempre fundador, siempre emprendedor, pero desde la parte técnica. Y ahorita llego con Suonos, que es una aplicación que de pronto ustedes la han escuchado últimamente, que es una aplicación que está enfocado a audios cortos, y esta sí la estoy dirigiendo 100%, y que realmente estoy aplicando todo lo que he aprendido en los últimos 10 años del ecosistema emprendedor, pues para poder realmente devolver y poder realmente crecer con todo lo que he aprendido durante todo este tiempo. Bueno, interesante, Nelson ya. Permiso. Bueno, Nelson nos da una introducción en la que pues hay un breve, ¿no?, un resumen sobre una buena parte de su experiencia. Entonces, voy a tratar de
escudriñar un poco, porque al interior de ese rápido resumen, de esa corta historia, en realidad hay mucho contenido, ahí hay mucha tela para cortar y bueno, no tenemos sino hasta las 4, entonces Nelson, vamos a comenzar. Bueno, eso quiere decir que el sector en el que se desempeña Nelson con su trabajo es tecnología informática, sí. Inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, digamos que nosotros, pues yo siempre me he enfocado en desarrollar tecnología aplicada a diferentes sectores. Sí, tenemos todo el tema de consumo masivo para ayudar, digamos, a medir las estrategias. Tengo todo el tema de entretenimiento, donde manejamos diferentes, o sea, que era lo que les comentaba, pues canales, historias, ¿cómo se dice? Editoriales con todo el tema. Y ahorita estamos llegando como a este tema ya no del B2B, porque uno realmente comienza creando aplicaciones para las empresas que son las que realmente tienen todos los problemas y los tienen muy mapeados, pero ahorita me estoy lanzando es a resolver problemas de las personas en general y en común, y por eso quiero llegar como a todo el mundo a través de esta nueva aplicación. Ok, muy bien. O sea, ¿ha sido aplicaciones desarrolladas o destinadas para el uso corporativo, un poco para el uso de grandes empresas? Dentro de estas, ¿cuál fue la primera? ¿iTuring? No, como les decía, digamos, yo cuando salí de la universidad hace 20 años comencé desarrollando aplicaciones para empresas pequeñas, porque pensé que las empresas pequeñas no tenían como el mismo acceso de las empresas grandes, y ahí fue como comencé todo el recorrido hacia conociendo empresas ya un poco más grandes. Luego fue todo el tema de RCN, todo el tema de la organización, que pues me vinculé con una empresa llamada Innova, que era la empresa de tecnología de la organización Ardila más o menos hace 10 años. Y luego, digamos que ahí culminé mi sueño haciendo juegos y creé 2 juegos, que fue una experiencia muy bonita para llegar como a todo el mercado. Pero luego ya empecé a trabajar con empresas como Grupo Familia, haciéndoles desarrollos, todo el tema de 472, haciendo como organización de todo el tema de flujo web. También, digamos, estuve trabajando con todo el tema pues, de Airbnb, que es lo que conocen aquí como Bavaria, en toda la región. También, digamos, estuve trabajando en algún momento haciendo todo el flujo web del portal en Perú, que es el que maneja toda la parte de televisión, pero que es del comercio, del comercio, pero que es como, creo que es América TV, si no estoy mal. Entonces, digamos, ahí empecé a trabajar, pero entonces, claro, comencé desde empresas pequeñas a empezar, digamos, a involucrarme en empresas un poco más grandes. En esa primera oportunidad de emprendimiento, Nelson, entonces nos dices que es un juego. La primera, sí. ¿Cómo fue? ¿En qué consistía? ¿Y cómo fue la historia de lo que tiene que ver con el emprendimiento? Es decir, ahí hubo la generación de un negocio, se creó una empresa. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno arranca un negocio de estos? Desde mi punto de vista, digamos, hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo, siempre debe haber pues una motivación, ¿sí? Cuando yo salí a hacer este videojuego, yo encontré con alguien que quería hacerlo también, y los dos queríamos hacer este videojuego. Esta persona tenía la idea, pues yo tenía toda la parte técnica, quería hacerlo realmente, quería construirlo con mis manos, y lo que salimos a hacer fue inicialmente una empresa. Entonces realmente constituimos una empresa, nos organizamos, empezamos a buscar gente y empezamos a trabajar como en todo lo que es la planeación, que ahí es donde viene como el primer pico del tema de qué es lo que a uno le empieza a gustar en el tema de emprendimiento. Uno de la universidad, y sobre todo de esta, uno sale muy bien formado desde mi punto de vista, porque nunca me faltó como ese tema de conocimiento, y adicionalmente tuve las herramientas para seguir aprendiendo cada vez más de lo que estaba dando en ese momento la sociedad y todas las nuevas innovaciones que estaban saliendo. Entonces tenía las herramientas. Sin embargo, crear empresa o hacer emprendimientos tiene una cosa muy chévere, y es que es empezar a conocer gente, empezar a conocer amigos, empezar a conocer dinámicas, enamorarse de los problemas para poder solucionarlos. Digamos que eso es lo que realmente de a pocos fue lo que fue
fue llamando como mi atención y fue lo que empecé a trabajar realmente, porque yo sé que a muchos les pasa, y sobre todo cuando estamos muy, digamos, en esta etapa de la universidad, somos muy introvertidos. Yo me considero introvertido, aunque no lo crean, pero fui aprendiendo eso y me empezó a gustar, fue hablar con la gente, empezar a conocer que hay otro tipo de personas que saben de muchas cosas y uno no tiene que saber todo, sino uno tiene que realmente empezar a trabajar con equipos y empezar a saber armar equipos. Ok, entonces ahí vino la creación de la empresa, Sí. o de una empresa. Sí, vino la creación de una empresa, vino la creación de un producto, lanzamos el producto y como toda primera vez que uno lanza un producto, nos fue mal. Eso es de lo que quiero que hablemos precisamente, Nelson, porque aprendemos mucho de la experiencia, aprendemos de lo que hacemos y de lo que nos pasa. Y de esas cosas que nos pasan, muchas, específicamente en lo que tiene que ver con emprendimiento, pues son resultados inesperados, indeseados, en algunos casos llamados fracasos, pero de ahí se aprende. Sí, ese es uno de los correcto. objetivos de Entre Sillas, transmitir para quienes todavía de pronto no tienen esa experiencia, ese aprendizaje, porque pues qué bueno también aprender de los infortunios de otros. Entonces queremos que nos enseñe un poco sobre eso. ¿Quiénes conformaban esa empresa? En ese momento había una persona que se llama Juan Pablo Gaviria, él es un productor muy famoso, que pues él creó y produjo el primer programa de la Isla de los Famosos, o sea, ese programa, ese reality, sí, que trajeron esa vez, y creamos un juego, y ese juego, o sea, mejor dicho, en teoría estaba bien, estaba muy bien, porque era un juego para crear historias. Entonces yo, donde a través de mi aplicación mandaba 3 palabras a un usuario, y él me respondía como con 3 palabras, y creábamos una historia conjunta, y al final salía una historia súper bonita. ¿En qué falló? Falló en que dijimos, no, esto está tan chévere que saquémoslo en 8 idiomas. ¿Sí? Entre ellos, el coreano, el chino y el japonés. ¿Sí? Nosotros sin tener ni idea del asunto. Cuando nosotros lanzamos, lo primero que pasó fue que nos hackearon en chino. ¿Por qué? No, en ese momento realmente todo el tema era como de la plataforma, porque lo que hackearon fue el App Store, compraron monedas y pues por ahí se fue todo. Eso fue lo primero. Lo segundo es que o sea, el concepto, como les dije, era crear 3 historias. Yo les podía decir correr, Laura y estadio. Entonces creen una historia con eso. En coreano y en chino no se puede hacer eso, ¿sí? O sea, eso no tiene sentido. Correr existe, pero uno tiene que conjugarlo. Entonces el juego no tenía sentido en varios países, y eso no lo dijeron cuando salimos. Una de las cosas curiosas, así como les digo que hay cosas que no entendimos, que entendimos ya después, lo que sí no entendimos es que el juego fue un éxito en Italia. ¿Por qué? No tenemos ni idea. O sea, ahí es donde empieza uno a conocer que tiene que empezar a medir, empezar a hablar con los usuarios, empezar a conocerlos, empezar a resolver como todos los problemas. Pero de todo, digamos, esta experiencia, ¿qué fue lo que aprendimos que realmente teníamos? Y eso los que van a empezar como este camino, o los que han escuchado esto, van a escuchar mucho es, hablen con el cliente, hablen con todos, pregúntenles, mucho feedback, y eso fue, digamos, lo que nos faltó al principio. A pesar de que la pasamos muy bien desarrollando el producto, sí llegamos como a este tipo de temas que realmente salimos, fue porque dijimos, o sea, y fue como lo que dice uno, y es el pensamiento mágico, y esto va a funcionar porque está muy chévere y porque a mí me parece muy chévere. No, así no funciona como cuando uno desarrolla realmente un problema, porque el problema uno no lo está desarrollando para uno, sino lo está desarrollando para las demás personas. Bueno, una de pronto lección sobre estrategia, análisis de mercado, clientes, expectativas. Claro. Bueno, es una primera aproximación. Muy bien. Ajá. Y entonces, esa empresa... Entonces, hasta ahí llegamos con ese producto, porque pues a final de cuentas todo el proyecto nació y era solo este juego, y pues este juego pues tenía como unas proyecciones de venta que no se cumplieron. Entonces pues hasta ahí llegamos con nuestra aplicación, y no está mal. A veces, digamos, una de las primeras cosas que me enseñaron, y es muy cierto, uno no debe enamorarse realmente de su producto. Uno lo que debe enamorarse realmente es del problema que uno está resolviendo.
Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno se enamora del producto? Pues no lo va a dejar morir a pesar de que está, digamos que es muy bueno, que uno lo construyó perfecto, pero si no está resolviendo nada y si no es un negocio como tal y no está dando para, digamos, pues para cubrir los costos, pues no funciona, ni le está funcionando allá y no está funcionando acá. Entonces eso es otra de los primeros, digamos, aprendizajes, es no se enamoren del producto de lo que están construyendo, porque entre más rápido puedan, digamos, pivotear, como llamamos acá, o saltar y buscar realmente rápidamente como esa solución, pues va a ser mucho más rápido. Pero si uno se queda ahí y uno ve que no funciona y uno sigue, pues lo que va a hacer es un desgaste. Ok, muchas gracias, Nelson. ¿Qué siguió? ¿Cuál es la siguiente experiencia? Listo. Después de eso, digamos que fue la primera vez que empecé a hacer una startup con unas personas que trabajaban en turismo. Ya había salido como todo el tema de los videojuegos. Como les dije, para mí el tema de videojuegos fue algo que es como desde pequeño como que quería que fuera mío, y con todo este tema yo siempre, o sea, siempre los quería, pero ya desde ese punto los quería era para mí, no quería hacer como juegos para los demás, sino los quería hacer para mí, pero sí me encanta hacer tecnología. Entonces siguió otro proyecto en el cual con unos amigos que trabajan en turismo dijeron vamos a hacer tenemos una idea de llegar y ofrecerles planes a todas las personas que quieran ir al fin de semana. La aplicación se llamó Findem. De hecho, aquí fue la primera vez que me enfrenté y que conocí como que hay un ecosistema emprendedor muy bueno, y entré como el programa de apps.co de Mintic hace más o menos en el 2014, ya iba a decir 6 años, pero no fue hace más, hace 10 años. Entonces ahí empecé a conocer que para crear una startup o para crear este tipo de temas o sea, ya existe toda una metodología desde todo punto de vista. Ya existe un ecosistema en el cual uno no tiene que hacerlo por uno mismo, sino uno realmente, como les dije, tenemos que estar abiertos. Ya pasó esa idea, ya pasó ese momento en el cual uno decía es que yo tengo mi idea y no se lo voy a decir a nadie. No, eso realmente ya no aplica, porque aquí realmente lo que funciona es, aquí todos tenemos muchas ideas, pero realmente lo que vale es cómo se ejecutan las ideas, quién la puede ejecutar, quién tiene esa capacidad de ejecutar esas ideas. Entonces, digamos, en ese momento aprendí que pues para hacer una idea no tengo que hacerlo yo mismo, sino tiene que, o sea, por ejemplo, puedo utilizar y pues volverme amigo de muchas personas que me van a ayudar a encontrar ese camino. No es que, mejor dicho, ellos me van a hacer el trabajo por mí, no, sino me van a abrir muchas puertas desde todo punto de vista tecnológico, me van a abrir las puertas desde el punto de vista de conexiones, me van a dar ayuda para darme información que es muy potente para poder realmente, digamos, llegar a mi negocio. Cuando arrancamos esto, como les dije, era de fin de semana, pero una de las cosas que hay que aplicar, mejor dicho, que uno tiene que buscar es el market fit, y es realmente si las personas van a pagar tu producto, y esa al principio puede llegar a ser lo más difícil del asunto. De acuerdo, bueno, una nueva historia. ¿Qué falló? ¿Qué falló acá? Que no encontramos el market fit, no había nadie quien pagara por una aplicación que le diera a uno ¿cómo se dice? Que le diera a uno información acerca de un fin de semana, porque pues ya estaba otras aplicaciones como TripAdvisor o algo así, que eran gratis además de eso. Entonces no logramos encontrar el market fit con esta aplicación. Ok, bueno, una nueva experiencia, y ahí vienen más aprendizajes. Y aquí es donde viene lo que les digo, normalmente uno no termina peleando con este tipo, digamos, cuando termina este tipo de cosas, sino todo lo contrario, sino uno va como creciendo inclusive su base de amigos cuando uno pues es muy claro en lo que hace y hasta donde uno llega. Y acá es donde, como les digo, en este momento, que es lo que me parece más lindo de todo esto, es empezar a tener amigos que los puedo volver, digamos, a llamar y a preguntarles, y si tengo un nuevo negocio, pues los puedo traer a mi nuevo emprendimiento, pues para que pueda crecer de cierta manera, ¿no? Entonces ahí empezó a crecer como más la base de amigos. Bueno, ya había más equipo. Ya había más equipo, exactamente. Para hacer. Siguiente emprendimiento, ¿cuál fue? Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo, digamos que varios emprendimientos, pero más que emprendimientos fueron desarrollos, porque ya me empecé a desconectar un poquito, y luego siguió que encontré con unos amigos y creamos lo que fue Mecato,
Mecato fue una aplicación, como les comentaba, que probamos acá, que lo que hacía era entregar información de la acreditación y nosotros regalábamos bonos para poder cambiar en el restaurante de acá. Es una aplicación tipo Pokémon Go y la utilizaron aquí y pues digamos que entregamos un montón de premios y pues nos fue muy bien. El problema con eso, y que ya la íbamos a lanzar y estábamos buscando digamos capital para este tema porque nos fue en serio muy bien, el problema fue la pandemia, por un lado. Sí, la pandemia detuvo muchas cosas, de Sí. pronto se convirtió en oportunidad para otras. Sí, exactamente. Muchas cosas funcionaron. ¿Cómo aprovechó la pandemia, Nelson? No, entonces antes de eso, porque ahí pasó una cosa muy curiosa que puede llegar a pasar y es que al mismo tiempo salió mi segundo emprendimiento que fue iTuring. Y iTuring es una empresa, como les decía, estaba enfocada 100% en inteligencia artificial con todo el tema de visión computacional. Fue muy bueno porque pues digamos que lo empezamos casi que al mismo tiempo y encontramos un market fit rápido, pero era un emprendimiento enfocado a B2B, o sea, para las empresas. ¿Qué resolvíamos nosotros? Les podíamos entregar en tiempo real información a las compañías de su ejecución en punto de venta y entregárselas como el mismo día y ayudarlos a entender y ayudarles a ver que esas estrategias sí se estaban aplicando realmente y que al final todos los procesos entre la empresa y el trabajador de ventas fuera mucho más justo porque realmente se estaba probando, pues por un lado que se estaban aplicando las estrategias y que estaba haciendo bien su trabajo. La aplicación, entonces, hacía un análisis a partir de imágenes del punto de venta, ¿verdad? Sí. Démosle un poquito. Entonces, ¿qué hacía la aplicación? Pues yo no sé si ustedes han visto que en todas las tiendas de barrio o inclusive las grandes superficies hay una persona que tiene la camiseta de Bavaria, de Alpina, todo el tema. Ellos lo que hacen es, pues uno, venden y negocian como los espacios, pero lo otro es que ellos tienen que hacer un proceso que se llama ejecución de punto de venta y es organizar todo el tema del producto. En las tiendas de barrio ellos son los que organizan las cervezas y en los retail pues son los que organizan las góndolas y ellos son los que tienen o sea, ellos les entregan como un mapita de cómo poner, en qué orden poner los productos. Esto lo tenía muy avanzado la empresa AB InBev, las otras no lo tienen avanzado y eso se nota muchísimo cuando ustedes vayan a una tienda de barrio o pues a retail, que está súper bien organizado el tema, sobre todo en tiendas de barrio que es donde más se nota. Entonces cuando ellos hacían esto, llegaban, organizaban su góndola o su nevera, ellos tomaban la foto, nos la enviaban a través de una aplicación que nosotros les pusimos en sus celulares y nosotros reconocíamos los productos, era el primer paso. Segundo, evaluamos la foto que sí estuviera bien, o sea, que sí estuvieran aplicando lo que enviaban, digamos, de Trade Marketing, que es el área que se encarga de esto, y les entregamos resultados y feedback a las personas para que pues hicieran bien su trabajo. Y lo otro le entregamos al final del día, pues más o menos se procesaban como 120,000 imágenes al día, les entregamos todo ya empaquetado como sectorizado y entonces ellos podían decir, es que no sé, la leche Alpina, o pues con Alpina no, pero teníamos pilotos, pero la cerveza Póker está muy bien, tenemos disponibilidad en esta zona no, las maltas se están vendiendo bien, inclusive ellos podían tomar decisiones en tiempo real cuando entraba una competencia, mirar, oye, hay mucha competencia esta, reforcemos más en productos. Entonces eso era lo que hacía iTuring. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial aplicada. ¿El servicio lo prestó Nelson a través de una empresa? Sí, iTuring creamos iTuring, fue muy rápido porque, ¿qué era lo que pasaba? Nuestra competencia directa, que eso es lo otro que aprendimos, uno tiene que tener muy, ¿cómo se dice? Muy claro todo el tema de la competencia, que es lo que se está moviendo. Aprendimos que hay una empresa gigantesca que se llama Trax, que está ubicada en Singapur, pero ellos cobraban $1 por foto procesada, entonces imagínense, nosotros procesamos 3 millones de fotos al mes, pues una cuenta de esos con ellos saldría en $3 millones. Nosotros, ¿qué fue lo que aprendimos rápidamente? Poder bajar y poner unos costos muy claros para Latinoamérica y que fueran, digamos, asequibles para este tipo de empresas y que realmente le pudieran dar valor a sus procesos. De acuerdo, entonces ahí estuvo como el núcleo, ahí estuvo el éxito de iTuring. Sí, bueno, realmente ahí ya empezaron a salir las primeras tecnologías. Lo chévere es que nosotros tuvimos una forma
de entrenar las cosas, entendimos muy rápidamente cómo funcionaba y digamos que llegamos a un ¿cómo se dice?, a un acuerdo para poder medir estas cosas. Una de las cosas que me parecen más chéveres es que a nosotros nos tocó enfrentarnos al principio era con el tema de que todo el mundo pensaba que la inteligencia artificial al principio era un robot y era Terminator y que iba a ver todo como si tuviera rayos X. Pero no, la inteligencia artificial es como si pusiéramos a otra persona, a una persona, a alguien como ustedes, pues a ver imágenes, a ver cuántas, 160.000 al día y que marcara todas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nos mandaban fotos donde la luz era bajita, además que nos enfrentamos todo el tema también, digamos, técnico, y es que en estas empresas no entregan el iPhone o el Samsung Galaxy S22, no, entregaban el S1 cuando pues ya estaba el S10, entonces nos tocaba enfrentarnos con este tipo de cosas, nos tocaba enfrentarnos con que ¿cómo se dice?, las redes, porque esto, pues sí, uno se imagina es que Bogotá, no, pues es que llegábamos a sitios que ustedes no se imaginan que no llegaba el internet, a estas personas les tocaba ir a sus pueblos, tomar la foto, volver a su casa y subir las fotos. De acuerdo, eso es un escenario real distinto a lo que uno idealiza, sí, y a lo que ve en la publicidad seguramente. Bueno, ¿qué pasó con iTuring? ¿Qué pasó con esa... En iTuring, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezó a pasar el tiempo, digamos que empezaron a hacer empezaron a hacer tecnologías y estas empresas tan grandes que lo que quieren hacer, pues hacer sus propias tecnologías para realmente, pues digamos, bajar costos. Entonces lo que tenemos entendido es que Bavaria, AB InBev a nivel global, pues decidió hacer como su propia tecnología y digamos que aquí el proyecto cerró y en este momento pues digamos que aunque la empresa sigue, yo me retiré para poder realmente, porque aquí fue ya donde dije, y como lo dije al principio, todos los emprendimientos que hice aquí para atrás fue desde la parte técnica, siempre fui el CTO, siempre fui el que desarrollaba la aplicación, me fascina, pero llegó un punto en que realmente ya pues había pasado más o menos como por 3 programas de aceleración. Me di cuenta que mi principal miedo, porque es otra de las cosas que uno a través de esto uno tiene que conocerse y qué es lo que uno quiere en la vida, pero en todo este proceso me di cuenta que a mí me fascinaba hablar con la gente. Cuando tuve iTuring, en un momento no me di cuenta y yo hablé más o menos con 6.000 usuarios durante un año. Entonces me llamaban 2, 3, 4 personas para preguntarme la aplicación en la calle y aprendí un montón. Aprendí procesos que yo no me imaginé que yo pudiera hacer. Entonces dije, como por ejemplo el levantamiento de capital, así sea que uno dice, bueno, pero eso es difícil. No, o sea, entendí pues que uno le da como miedo a veces. No, me di cuenta que creo que puedo llegar a ser muy bueno en eso. Creo que me encanta salir a hablar con la gente, por eso digamos también estoy aquí porque me encanta digamos conocer como a mucha gente que puedo llegar digamos a contactar después para hacer proyectos o para digamos trabajar en equipo. Entonces entendí muchas cosas a partir de iTuring que yo quería hacer desde el momento que se cerró y por eso digamos que nace Suonos. Después de iTuring viene Suonos. Bueno, que es tal vez el producto reciente que conocemos en la escuela, que está activo en la escuela. Hablemos entonces ahora de Suonos, del surgimiento. ¿De dónde proviene la idea? ¿Por qué viene Suonos y a qué está encaminada? Hay un tema chévere y es que Suonos realmente nace de otra idea. Y es cuando yo salí de iTuring, yo lo primero que dije, yo tengo un proyecto desde hace 12 años que les voy a contar la idea y en caso de que alguien la pueda hacer sería genial. De todas maneras yo la voy a hacer siguiente, pero el tema es que hay una película que se llama Elizabethtown, yo no sé si ustedes la han visto. Elizabethtown es una película de Kirsten Dunst y de Orlando Bloom, de un tema en donde este personaje de Orlando Bloom hace unos tenis y es un fiasco y, mejor dicho, queda devastado porque lo echan, todo el mundo lo culpa, es, mejor dicho, profesionalmente lo peor en su carrera que ha pasado y al mismo tiempo se muere su papá. Entonces él tiene que ir a Elizabethtown, pues, a estar con su familia y encuentra a este personaje que es Kirsten Dunst, que es una persona que le está ayudando como a pasar como todo el tema. ¿Qué es lo que pasa? Como para resumir la idea, al final de esta película, esta persona le organiza como todo un viaje
para que pueda, digamos, vivir un poco más y entender que su vida no es solo este tema, sino que realmente tiene que vivir su vida. Entonces, yo con todo el tema de inteligencia artificial, yo dije, yo quiero hacer como una especie de Google Fotos donde pueda realmente, a través de inteligencia artificial, que yo le entregue mis fotos y me la organice de esa manera que entienda como los momentos realmente que tengan. Y esto tiene, o sea, esto tiene imágenes, tiene fotos, tiene videos, tiene todo. El caso es que yo estaba haciendo mi MVP, o sea, mi prototipo, y llegué a la parte de audio porque para mí la parte de audio era muy importante y dije, no, yo voy a utilizar, yo conozco muchísimas aplicaciones y dije, yo voy a utilizar SoundCloud para que me resuelva esto. Cuando fui a SoundCloud, SoundCloud ya no estaba haciendo lo mismo de hace 20 años. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, de pronto me va a tocar hacer algo. Entonces empecé a buscar aplicaciones y no encontré ninguna que realmente estuviera como acorde a lo que necesitaba. En ese momento empecé a conocer mucha gente y conocí a mucha gente que estaba en el tema de redes sociales, influenciadores. En iTuring conocí una agencia de influenciadores de unas niñas de Venezuela espectaculares que manejan como todo el tema de influenciadores a nivel de Latinoamérica y me pareció como ese tema muy chévere. ¿Qué fue lo que encontré aquí? Empecé a encontrar que había mucha información después de pandemia, que habían muchos podcasts de 1 hora que nadie se estaba escuchando, que habían muchas personas que hicieron sus cursos en videos y en audios, los subían por YouTube, los subían por WhatsApp, los subían por Instagram, los subían por TikTok y al final cogían y reciclaban estos audios, estos videos y los volvían audios, los mandaban por WhatsApp, los vendían, pero vendían uno y todos se compartían el link. Fui a averiguar cuál era el flujo y existe una plataforma que está ahí que se llama Hotmart, que se queda con los derechos de todos pero está enfocada como a cursos, pero no enfocada como a una tecnología en específico. Empecé a hablar con personas que tenían iglesias y nos decían, nosotros tenemos un grupo muy bonito porque nos mandan el Salmo, pero pues hay mucha gente y la gente que va entrando pues se perdió lo que enviaron la semana pasada y pues como todo el mundo escribe se pierden los audios. ¿Sí? Empecé a hablar con las personas que tenían empresas que manejan cocinas y en la operación todo el mundo está como en operación, pues están haciendo el almuerzo, pero no tienen tiempo para simplemente que les expliquen que tienen que sonreír cuando atienden a la gente, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar que hay mucho microcontenido y a partir de TikTok, que ustedes han visto videos que le enseñan a uno cosas muy chéveres en 30 segundos. Entonces eso fue lo que empezamos a encontrar y ahí fue donde nos inspiramos y nos lanzamos. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Armé equipo. Busqué, mejor dicho, las primeras personas que estaban a mi lado les dije, inclusive, no comenzó como, oiga, es que usted es bueno, no, oiga, tengo una idea, a mí me parece que ustedes 4 hablan muy chistoso, hagamos una especie de charla y nos reunimos. Fue el primer capítulo exactamente hace 1 año de una serie que se llama Sin Juicio y solo fue el audio, ni siquiera la tecnología, y empezamos a probar y empezamos a enviarla por WhatsApp y a mucha gente le empezó a gustar. Luego tenemos un amigo que a mí me encanta cómo cuenta la historia, pues digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Le dije, oiga, haga un audio de la Segunda Guerra Mundial y móntalo en esto, pero explíquelo rápido, para realmente, y si ya usted quiere mandarlos a algo que puedan profundizar, pues usted pone hacia dónde los puedan mandar a profundizar. Pues todo este contenido empezó a ser muy bueno y con esto, y con estas 4 personas dije, pues creyeron en el proyecto, armamos el equipo, armamos una startup. De hecho no teníamos nada y nos presentamos al primer tema, que obviamente nos dijeron que no, al primer programa de aceleración, de inversión, pero porque no teníamos nada, no teníamos ni market fit, no teníamos ni, ¿cómo se dice? Ni plan ni modelo de negocio, nada, ¿sí? Y eso lo empezamos a trabajar ya entre los 4 durante 1 año y lo que sucedió es que ahora tenemos un product market fit, tenemos muchos nichos que tenemos que enfocar, pero digamos empezó ya a crecer de una manera más correcta, digamos, este tipo de aplicación de lo que yo he aprendido. ¿Que nos encantaría que creciera mucho más rápido? Claro, pero ustedes van a empezar a mirar en toda la historia, digamos un Rappi que comenzó en el 2016, yo me acuerdo cuando Rappi, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Rappi regalaba donas en las esquinas para poder descargar la aplicación. Este tipo de procesos se demoran un tiempo mientras uno
va iniciando, y aquí es donde viene como ya la última parte, que es el tema del levantamiento de capital, porque en el momento que Rappi levantó capital, pues ya es lo que es ahora. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, hay muchos temas importantes dentro del ecosistema que sí hay que ponerles atención y que son muy importantes y que no hay que darle como la espalda, y ahí es donde viene todo el tema de que uno se tiene que empezar a construir a lo que es ser un CEO y un director de startup o de empresa. De acuerdo, pero poniéndome un poco del lado de los usuarios, alguien podría pensar que es algo muy del orden de los podcasts. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene con un podcast? ¿Por qué deberíamos ser usuarios de Suonos, además de podcast por otros medios? Hay un tema súper chévere y súper interesante. Ustedes van a ver muchas aplicaciones que se parecen. La de nosotros y nuestro gran, en este momento, ¿cómo se dice? No problema, sino reto, es realmente explicar cuál es la diferencia entre Suonos y un podcast. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, el podcast es un tema súper organizado. El podcast tiene un modelo de negocio en donde si ustedes suben a Spotify de acuerdo a las lecturas, ellos les van pagando por minuto, ¿cierto? Y pues pueden, digamos que hacer su negocio y pueden montar ahí, pero todos los contenidos son de ellos. Nuestro negocio, primero que todo, va a audios cortos. ¿Qué personas que manejan audiencia? ¿Qué significa? Nosotros no manejamos audiencia, sino, por ejemplo, ustedes. Alguien que sepa, que tenga chistes buenísimos, puede montarlos en Suonos, un chiste de 30 segundos, lo maneja a nivel interno y ya está, ¿sí? Si él quiere cobrar por eso, perfecto. ¿Es cerrado? Perfecto, ¿sí? Si lo quiere compartir, perfecto. ¿El contenido es de ustedes? Sí, claro. Es una plataforma que es muy manual, que se maneja para personas que tienen audiencia, ¿sí? Ejemplo, los médicos después de los posoperatorios como que necesitan conectar no a través de texto, sino inclusive puede ser de audio, puede ser de video, pero el audio es mucho más barato de producir. Todos tenemos ya un dispositivo que graba audio, ¿sí? La voz conecta muy rápidamente y hace mucho clic con las personas. Entonces, que me diga el médico mi médico que me tengo que tomar la pastilla por alguna razón, listo, perfecto, está muy bien, ¿sí? Los creadores de contenido, como les digo, es simplemente para complementar. Esto es una herramienta que viene a complementar, no va a cambiar ninguno, no viene a cambiar podcasting, sino a complementar. Y ¿qué es lo que pasa con los experimentos que hemos hecho? Que eso es otra de las cosas que hemos aprendido, a experimentar mucho. Y yo puedo montar perfectamente un podcasting de 40 minutos, pero partido en muchos audios de pocos segundos. Hay audios y hay podcasts que dicen cosas interesantes a partir del minuto 20 o el minuto 10, pero no al principio. Solo con 40 segundos o inclusive 3 minutos que uno le enganche, ya puede enviarlo a escuchar todo el podcast. Esa es la idea de Suonos, que podamos entregar información concisa, clara y rápida a los usuarios. Bueno, de lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que hemos oído, Nelson, hasta este momento, tal vez podríamos extraer unas ideas alrededor de cada una de ellas, crear una emisión en Suonos. Por ejemplo, no nos enamoremos del producto, sino del problema. Y ahí damos una idea para la evolución de nuestra iniciativa, ¿no? De nuestra propuesta, de nuestra solución. Yo quisiera tener otro episodio sobre el capital. ¿De dónde saca capital, Nelson, para hacer todas estas locuras? Esto es muy chévere también. Y uno a veces cuando cree en las cosas, pues uno arranca e inicia con sus temas. Cuando uno empieza a conectarse y a conectar todo lo que hay en el ecosistema, que eso es la parte más bonita y más importante, uno se da cuenta que uno no necesita poner el dinero de uno para poder hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo para iniciar este proyecto, pues después de todos estos temas que conocí y esto, yo sé que existen programas, ¿sí? Tecnológicos como Google y AWS que ya le empiezan a uno regalando $100. Con $100 teniendo de servidor uno puede montar una aplicación, ¿sí? Listo, ya tienes tus $100. Existen programas de AWS, Google, IBM, donde son programas que ya le dan a uno $2,000 simplemente por tener el MVP y tener la idea y estar listos para el siguiente paso. $2,000 pueden convertirse en la aplicación para que viva por 6 meses, ¿sí? Si tienen
una buena aplicación y para mostrarla y enseñarla y todo el tema. Existen programas de aplicación de tecnología que ya no son 2.000, sino 10.000. Con 10.000 ya pueden vivir un año, ¿sí? Dependiendo de la tecnología. Y así, y ustedes pueden conseguir así, simplemente con conexión, hasta $100.000 en inversión para tecnología. Por eso me gusta mucho la tecnología. Ya viene la otra parte, ya cuando necesita, digamos, crecimiento en equipo y esto, por eso les digo, hay todo un ecosistema y hay toda una metodología. La metodología es fácil de entender, es difícil de aplicar, pero es fácil de entender. Y es, a uno le invierten, si la idea de uno es buena y ustedes tienen, o sea, tienen como probar que todo va a funcionar. En las etapas tempranas, invierten es por el equipo. Ustedes no les van a invertir, es que yo traje mi idea de Suonos, a mí no me invirtieron por Suonos inicialmente. Mi primer levantamiento de capital es una ronda que se llama Friends and Family, que es como las primeras, ¿sí? Y es ir donde tus amigos, ir donde tu familia, a decir, mire, tengo esta idea, estas son las proyecciones y este es mi equipo. Y a partir de aquí hasta la ronda Seed, a uno le invierten es en el equipo, porque realmente en ese momento la aplicación sí puede funcionar, puede no, pero realmente es mirando la capacidad del equipo de que sí la puede ejecutar, ¿sí? Y esto, digamos, esto uno lo puede, si uno hace un buen trabajo y uno sigue como las recomendaciones de estos programas de aceleración que son muy buenos, uno lo puede recolectar en 2, 3 meses, ¿sí? Hay gente que se demora hasta un año, pero pues porque no sigue las indicaciones. Pero el tema, todo esto es a final de cuentas conocer gente, mostrar la capacidad de ejecución de esto. ¿Alguna lección aprendida a lo largo de toda esta historia de emprendimiento, Nelson? Sí, con todo esto, lo que aprendí es que no hay que tenerle miedo como todo el ecosistema. De hecho es un ecosistema muy, pues para mí es muy positivo, que sigue creciendo. Todo lo que hizo Rappi por el ecosistema ha sido muy bueno porque realmente nos abrió las puertas a los colombianos para digamos, acceder a muchos, digamos, a muchas organizaciones que invierten. Entonces ha sido muy bueno y si ustedes han visto, pues hay muchas empresas que se crearon de alumnis de Rappi, que salieron de Rappi y crecieron muy rápidamente. Entonces eso ha sido muy bueno para el emprendimiento. Y pues obviamente hay muchos que no somos Rappi o no somos ex Rappi, pero seguimos trabajando y seguimos como haciendo esto para que el ecosistema siga creciendo y pues para que, pues digamos, más adelante pues puedan tener las cosas más fáciles, porque a ellos no las hicieron más fáciles. De acuerdo. Bueno, Nelson, muchas gracias. Demos la oportunidad al público, tanto a quienes están aquí como quienes nos acompañan en línea, para transmitir alguna pregunta. Mientras piden el turno, levantan la mano, yo quisiera hacer... Listo, Dianita. Entonces hay preguntas a través de Teams. Cuéntanos, Dianita. Bueno, la primera pregunta, creo que ya la respondiste con el tema de la financiación de los proyectos a través de los diferentes Friends, Family and Foods y convocatorias, ¿no? La segunda es, ¿actualmente tu equipo está compuesto solo por ingenieros de sistemas o es un equipo más interdisciplinario? Me encanta esa pregunta porque realmente es interdisciplinario. En mi equipo está Sara, que es abogada, John, que mejor dicho es project manager, pero él es el encargado de todo el tema de la parte comercial, y tenemos a Oscar, que es CFO, que es MBA de los Andes, y pues digamos que todos trabajamos una parte de lo que es la empresa, y aquí es donde viene el tema, y es que cada uno como que maneja una parte de la vida, entonces es bien chévere. ¿Y en nivel de competencias y habilidades blandas también se diferencia? En habilidades blandas todos, que cada uno tiene su personalidad y cada uno maneja las cosas, digamos, de manera como a su manera, pero lo chévere es que todos estamos enfocados viendo como hacia un mismo objetivo, entonces es bien chévere. Muy interesante. Bueno, la segunda es, ¿qué recomendaciones podrías compartirnos para que el negocio sea escalable, rentable, alcance el product market fit? Bueno, esas son etapas bastante, digamos que son bastante diferentes. Hay un tema y es
al principio a uno le piden que sea como escalable, no todos los negocios tienen que ser escalables, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un negocio, de hecho ahorita hay un tema que está muy de moda por fuera y es el tema de los micronegocios que funcionan muy bien, o sea, aplicaciones que solo aplican para un nicho. Si yo lo pienso bien, una de las cosas que aprendí con iTuring era un negocio muy bueno, pero no crecía porque solo le aplicaba a empresas de consumo masivo y empresas de consumo masivo están contadas con las manos, las grandes, ¿sí? Para que funcione el producto, ¿no? Como lo hacíamos nosotros a volumen. Pero eso es como, digamos, lo que hay que entender. Pero lo primero, como les digo, para encontrar el product market fit tienen que salir a la calle, tienen que entender el problema, enamorarse del problema. Ya cuando tengan eso, tienen que entender y buscar la forma si es un problema mayor, o sea, que le aplica a todo el mundo o no. Con eso ya se van a dar cuenta qué tan escalable y si lo pueden escalar con tecnología o no, ¿sí? Por ejemplo, una de las diferencias, y esto es una de las cosas que a mí me encanta compartir bastante, entonces me pueden preguntar lo que quieran. Una de las cosas que, por ejemplo, se diferencia en mi negocio si es escalable o no, es si nosotros nos enfocamos al tema de educación, pues nos toca contratar mucha gente para que nos haga contenidos. Pero si nosotros nos enfocamos al tema de tecnología, pues simplemente tenemos que pensar cómo escalar a nivel de arquitectura como todo el tema. Entonces, eso es como lo que hay que pensar, qué tan rápido pueden llegar a hacer eso, qué tanto necesitan en recursos para lograr esa escalada, si es fácil o no fácil de conseguir. Ok, como dices, entendiendo también si es un negocio dedicado a empresas, la rentabilidad es primordial antes de la escalabilidad. Exactamente. Ok. Otra pregunta es cómo inspiramos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, sobre todo aquí que vemos algunos que están iniciando este camino del emprendimiento. Bueno, primero una de las cosas que ya aprendí muy grande y que me hubiera encantado aprender en la universidad es primero conocerme a mí mismo, o sea, que se conozcan ustedes antes de cualquier cosa, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cuáles son, digamos, qué es lo que quisieran verse. No, hay un tema que ustedes van a ver y es que el camino es largo, ¿sí? Y van a encontrar mucha gente. Y digamos, por ejemplo, si ustedes quieren eso, como les digo, hay un entorno que ustedes no se imaginan que los está esperando para resolver millones de problemas, donde a final de cuentas, y no lo pensemos en dinero, sino también a final de cuentas van a ayudar a mejorar al mundo. Por ejemplo, y esto es un tip porque pues hemos hablado como de rentabilidad, de negocio, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí inclusive que conocí acá en uno de sus posts que me pareció muy chévere cuando lo empezamos a hablar con el equipo y con mucha gente, aquí me decían, que yo nunca lo había pensado, era como la emisora pues de la escuela. Pues nosotros no somos emisora, me pareció bonito que lo vieran así, pero también es como, oigan, ¿qué tal si nosotros pudiéramos llegar a lugares que no tienen internet, que son niños que están caminando, no sé, 2, 3 horas para llegar al colegio y de vuelta en la misma cantidad de tiempo, entregarles información en celular, porque ahorita el alcance de los celulares es muy amplio en Colombia, y pues ayudarlos a educarse de esa manera, porque a final de cuentas, como se educaba en el siglo pasado, existía, yo no sé si todavía existe, pero es la educación a distancia que era por radio, ¿no? Pues ahora también podemos hacer eso. Y el video es perfecto porque hay mucha gente que nos da miedo salir en cámara, pero sí tenemos todos estoy seguro que tienen una historia que pueden ayudar a otra persona a inspirarse. Todos tenemos algo que enseñarle a otra persona, pues digamos, para que pueda seguir. Y de las primeras cosas que me acuerdo fue, y que uno a veces no se da cuenta, cuando en el 98, cuando fue la recesión del 98, que mi papá trabajaba en la parte de construcción, tenía su empresa de construcción y quebró terriblemente, yo una vez le dije, yo se lo dije sin ser tan profundo, le dije, no, padre, la información es lo más importante de este planeta. Pues montó todo su negocio a partir de esto, lo hizo por internet, tiene un súper negocio a través de correo electrónico, no entiendo cómo lo hizo, pero para él eso fue lo máximo. Yo sigo tratando de entender cómo fue que él captó eso, pero con este mensaje todos tenemos algo que enseñarle a los demás, así sea
una historia, así sea algo que sepamos, todos tenemos cómo llegar a las demás personas y creo que eso se hace a través del emprendimiento. Muchas gracias por responder esas preguntas. Ahora el turno a Freddy para cerrar. Gracias, Denita. Bien, muchas gracias. Por supuesto, como lo esperábamos desde el comienzo, pues aquí hay material para conversar por muchas horas. Nos encantaría poder continuar la conversación. Bueno, no hay más tiempo en este momento, pero Nelson, muchas gracias por contarnos parte de tu historia, de la historia de las empresas y de las aplicaciones. Y pues éxitos en los futuros emprendimientos, en ese sueño que viene y que dio origen a Sonos, pero que va a traer algo más hacia allá. Seguramente los que no hemos visto la película lo haremos próximamente. Elizabethtown. Muy bien, recomendadísimo. A todos quienes están acompañándonos en el aula máxima y quienes están a través de Teams, muchas gracias por su compañía, por supuesto, por su interés en el tema, y cuenten con que pues, en próximos eventos de Entre Sillas pues, habrá otras historias para aprender sobre emprendimiento. Continuaremos con el programa de clausura de la Semana del Emprendimiento Novato, que pues, es una parte importante, como lo dijo Diana, de esos primeros pasos para lo que corresponde a emprendimientos futuros, y que seguramente aquí pues habrá grandes empresarios en su momento. Entonces, a todos muchas gracias, nos vemos en una próxima versión de Entre Sillas y hasta pronto. Muchas gracias a todos y feliz tarde.